A partir de este tema, vamos a empezar a introducir el efecto de campos magnéticos. Empezaremos con una breve introducción en la que explicaremos cómo surgen los campos magnéticos. Después pasaremos a ver el efecto que un campo magnético externo tiene sobre un cable conductor. Terminaremos viendo las ecuaciones que nos permiten calcular el campo magnético que produce una corriente eléctrica. Los campos magnéticos se designan con la letra B mayúscula sobre la que colocamos una flecha para indicar que se trata siempre de un vector. Por lo tanto, el valor de un campo magnético depende de la dirección y del sentido en el que se considere. Es habitual utilizar este símbolo para indicar un vector que entra en el plano y este símbolo para indicar un vector que sale del plano. Existen dos maneras posibles de generar un campo magnético: mediante un material magnetizado, lo que habitualmente se conoce como un imán, o mediante una corriente eléctrica. Hemos estudiado campos electrostáticos, que son aquellos campos creados por cargas en reposo. Ahora vamos a estudiar campos magnetostáticos, que son aquellos creados por cargas en movimiento, es decir, por corrientes eléctricas. La primera persona que tuvo evidencia de que los campos magnéticos están relacionados con el movimiento de cargas, es decir, con corrientes eléctricas, fue el físico danés Hans Christian Ørsted, allá por el año 1819. Ørsted descubrió que las agujas de la brújula que utilizaba para saber cuál era la dirección norte y la dirección sur veían afectada su indicación al acercarlas a un hilo conductor de corriente eléctrica. Aunque pueda tratarse de un experimento simple, este experimento está considerado como uno de los experimentos más importantes que se han llevado a cabo en física, ya que se trata del primer experimento que demuestra que existe una relación entre el campo eléctrico y el campo magnético. Esta relación fue la que posibilitó el trabajo de Faraday, Henry y finalmente Maxwell, de los que hablaremos en los próximos vídeos. Para recordar fácilmente la relación que existe entre la dirección de la corriente y la dirección del vector campo magnético, es habitual utilizar lo que se conoce como regla del sacacorchos o regla del destornillador. Según esta regla, si la corriente entra en el plano, el campo magnético generado por esta corriente llevará una dirección siempre en el sentido de las agujas del reloj. La dirección del campo magnético será la contraria a la dirección de las agujas del reloj si la corriente sale del plano. Vamos a seguir viendo algunas características de los campos magnéticos. La primera ley de Maxwell, también conocida como ley de Gauss, para el campo eléctrico, nos indica que un campo eléctrico siempre es generado por un monopolo eléctrico, donde entendemos como monopolo eléctrico un conjunto de una o más cargas del mismo signo. Cuando la carga del monopolo es positiva, el campo eléctrico va siempre en una dirección hacia fuera de la carga, mientras que si la carga es negativa, la dirección del campo eléctrico es hacia dentro de la carga. La primera ley de Maxwell nos indica que la integral del campo eléctrico a lo largo de todo el área que envuelve la carga es igual a dicha carga dividida por una constante. A la hora de calcular esta integral, nos resultará siempre más fácil considerar un área de forma esférica.
Vamos a aprender ahora la segunda ley de Maxwell, también conocida como ley de Gauss para el campo magnético. Expresada en palabras, esta ley viene a decir que no existen los monopolos magnéticos. Por lo tanto, la primera ley de Maxwell nos indica que existen los monopolos eléctricos y la segunda ley de Maxwell nos indica que no existen los monopolos magnéticos. Dicho de otra forma, un campo magnético siempre va a estar generado por un dipolo magnético, nunca por un monopolo. Entendemos por dipolo magnético un conjunto de dos o más corrientes eléctricas de distinto signo, es decir, que fluyen en direcciones opuestas. En la imagen vemos un dipolo magnético con su polo norte y su polo sur. Es habitual utilizar los conceptos norte y sur para dipolos magnéticos para diferenciarlos de los conceptos positivo y negativo que se utiliza cuando se hace referencia a dipolos eléctricos. Por convenio, las líneas de todo campo magnético siempre van a salir del polo norte y van a entrar en el polo sur. La expresión matemática que describe lo que acabamos de ver y que se conoce como la segunda ley de Maxwell es la siguiente. Donde S mayúscula representa el área que envuelve al dipolo, que, al igual que en el caso anterior, no tiene por qué tener forma esférica, pero es más fácil calcular la integral si tiene dicha forma. Esta integral nos dice que la integral, es decir, la suma de todas las líneas de campo magnético que entran y salen del área S mayúscula, es igual a 0. La unidad en la que se miden los campos magnéticos en el Sistema Internacional de Unidades es el Tesla. Un Tesla corresponde a un campo magnético relativamente grande, por lo que a menudo se sigue utilizando la unidad Gauss para describir campos magnéticos, aunque no es una unidad perteneciente al Sistema Internacional de Unidades. Vemos, por ejemplo, que el valor del campo magnético terrestre nos resulta más sencillo expresarlo utilizando esta unidad. La unidad Ørsted, perteneciente al sistema cegesimal, no es una unidad de campo magnético, sino de campo magnetizante, concepto que veremos más adelante. Hemos hablado de que existe una relación directa entre la corriente eléctrica y el campo magnético. Vamos a ver esta relación con más detalle, ya que nos resultará útil para entender la fuerza de Lorentz. Para ello, vamos a repasar brevemente el concepto de corriente continua que vimos en el tema anterior. En él hablábamos de que para todo hilo conductor de longitud L mayúscula y área de la sección transversal A mayúscula, por el que fluye una corriente eléctrica, podemos establecer una velocidad promedio de dichas cargas. Establecimos las siguientes definiciones. Con las que, considerando el movimiento de la carga a la velocidad de arrastre, así como la corriente correspondiente a una única carga, teníamos la siguiente expresión para calcular la corriente total en el hilo conductor. Pasamos ahora a ver un concepto fundamental en magnetoestática y relacionado con corrientes eléctricas, como es la fuerza de Lorentz. Supongamos ahora que una carga Q minúscula, moviéndose a una velocidad V minúscula, se ve sometida a un campo magnético externo perpendicular a dicha velocidad. Este campo magnético ejerce una fuerza sobre dicha carga en movimiento perpendicular al plano
que forman los vectores campo magnético y velocidad de arrastre de la carga. Para una carga positiva, obtendríamos el siguiente esquema para visualizar los tres vectores. Para recordar este esquema, es habitual utilizar lo que se conoce como la regla de la mano derecha, en la que el dedo índice representa la dirección en la que se mueve la carga, el dedo corazón indica la dirección del campo magnético y el pulgar indica la dirección de la fuerza que experimenta la carga en movimiento. Esta fuerza se conoce como la fuerza de Lorentz para el campo magnético y la podemos calcular siempre utilizando la siguiente expresión, en la que vemos que tenemos que utilizar el producto vectorial, ya que el vector campo magnético y el vector velocidad de arrastre son perpendiculares entre sí. La fuerza magnética, F sub b, es el producto vectorial de la velocidad de la carga, v, y del campo magnético, B. Al tratarse de un producto vectorial, F sub b alcanza su valor máximo cuando V es perpendicular al campo magnético. F sub b es igual a 0 cuando la partícula se desplaza en una dirección paralela al campo magnético. La fuerza y la velocidad que experimentan la partícula son siempre perpendiculares entre sí. El campo magnético cambia la dirección en la que se mueven los electrones, pero nunca la velocidad a la que se mueven. El módulo de la velocidad nunca se ve afectado por el campo magnético. Por lo tanto, el campo magnético nunca ejerce trabajo sobre la carga. Debido a que la fuerza y la velocidad son perpendiculares entre sí, su producto escalar es igual a 0. Los electrones en el interior de un campo magnético externo giran si el campo magnético externo es perpendicular a la velocidad de desplazamiento de los electrones y se mueven en espiral si hay un ángulo entre la velocidad de desplazamiento y el vector campo magnético externo. La ley de Lorentz nos indica que una carga en movimiento en el interior de un campo magnético experimenta una fuerza perpendicular al movimiento llamada fuerza de Lorentz. Para que una carga esté en movimiento, ésta ha de encontrarse en el interior de un campo eléctrico. La fuerza de Lorentz es la suma de las fuerzas correspondientes a la contribución de los campos eléctrico y magnético. Para el campo eléctrico utilizaremos la expresión que aprendimos en electrostática y para el campo magnético utilizaremos la expresión que acabamos de ver. La suma de ambas nos permitirá calcular la fuerza de Lorentz para una partícula sometida a un campo magnético externo cuando dicha partícula se encuentra en movimiento y por lo tanto sometida a un campo eléctrico.